Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión de clase número 10. Bien, nos convoca el día de hoy la unidad didáctica auditoría de software y el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver todo lo referente a los malware. ¿Ok? Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos al inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, pues tiene que haber obviamente una finalidad, un logro que busco o, digamos como docente en ustedes, ¿no? Y este propósito es que ustedes puedan elaborar métodos de protección que mejoren la seguridad informática teniendo en cuenta los tipos de ataques comunes que vulneran la seguridad informática, ¿ok? Entonces, esa es un poco la finalidad o el propósito de la sesión del día de hoy, es que ustedes puedan definir todo lo referente a lo que son métodos, ¿no?, de protección que busquen pues mejorar la seguridad de la información teniendo en cuenta justamente las distintas amenazas que existen, ¿no?, dentro de lo que es el tema de informática. Y un punto que tiene que ver con las distintas amenazas que, digamos, siempre se da con frecuencia en el área informática, pues tiene que ver con los malware, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué cosa es un malware, vamos a ver el día de hoy la definición de lo que es un malware, los tipos de malware, y qué medidas, digamos, de protección podemos nosotros aplicar para evitar ser víctimas, ¿no?, de este tipo de amenazas y que pueden poner en riesgo, sin duda alguna, la seguridad de la información. Muy bien, definición entonces, ¿qué es el malware y cómo es que se clasifica? ¿Ok? Bien, el malware en realidad viene a ser virus, vienen a ser, por ejemplo, los phishing, tiene que ver, por ejemplo, con intrusos, spam, troyanos, hacking, cracks. Entonces, hay una serie de, digamos, elementos que ponen en riesgo la seguridad de la información. ¿Ok? Muy bien, ¿qué cosa es un malware como tal? El término malware en inglés viene de malicious software, es decir, llamado también badware, que significa, pues, en este caso, un software malicioso, ¿ok? Entonces, es un tipo en realidad de programa que existe. ¿Cuál es el objetivo de los malware? Pues los objetivos de los malware es básicamente infiltrarse, ¿no?, y dañar el ordenador, es decir, dañar la computadora, ¿no?, o sistema de información. Y esto muchas veces se da sin el consentimiento de su propietario, es decir, los malware terminan infectando los ordenadores, terminan infectando los sistemas operativos y muchas veces esto se da pues sin el consentimiento previo del usuario, ¿no? En este caso, que viene a ser pues la persona que inicia sesión en el sistema operativo, ¿ok? Muy bien, el término malware es muy utilizado hoy en día sobre todo para referirse a una variedad de programas hostiles, ¿no? También conocido como programas molestos. El software se considera, digamos, malware en función a sus efectos pensados por el creador provoque dentro del ordenador, ¿ya? El malware también contiene bugs que son básicamente errores o fallas que se pueden dar y que pueden, digamos, ocasionar problemas en el sistema operativo. Hay toda una variedad de malware, hay toda una variedad de virus que suelen atacar los ordenadores, ¿no? Muy bien, el ritmo al que se ponen en circulación estos códigos maliciosos u otros programas no deseados podría haber superado al de las aplicaciones legítimas, dado que muchos de los programas que existen en Internet a veces se descargan por parte del usuario y cuando no se utiliza un antivirus o no se utiliza un anti-spam, pues obviamente puede representar, digamos, un peligro, una amenaza para el usuario y en cierta manera poner en riesgo la seguridad de la información. ¿Okay? Bien, en el año 2007 se produjo tanto malware como en los últimos 20 años anteriores juntos. En el año 2011 se han creado 73.000 nuevos ejemplares de amenazas informáticas por día. El 73% actualmente son troyanos y del subtipo, en este caso de tipo download,
es decir, archivos de tipo descarga, que actualmente están creciendo de forma exponencial, actualmente están creciendo a gran escala el tema de este tipo de malware, ¿no? Como son obviamente los troyanos. Muy bien, ¿cuál es el propósito de un malware? Eso también es importante definir. Los primeros programas infecciosos fueron elaborados como experimentos, como bromas o simplemente como algo molesto. No causaba grandes daños en las computadoras o en los ordenadores. El programador muchas veces no se daba cuenta de cuán daño podría hacer un malware dentro de un sistema operativo. El único propósito ha sido el de demostrar que podían hacer estos tipos de programas, este tipo de archivos, o simplemente para ver con qué velocidad es que se podrían, digamos, propagar dentro del sistema operativo, ¿no? Entonces, digamos que esa es la finalidad de este tipo de programas infecciosos, ¿no? Es un código molesto, básicamente buscan replicarse y causan daños en el sistema operativo. ¿Okay? Bien. Como propósito también, los malware viene a ser pues un programa diseñado sobre todo para causar daños o pérdidas de la información, es decir, buscan generar pérdida de los datos. Y esto suele estar relacionado con actos de vandalismo. Muchos virus son diseñados para destruir archivos en disco duro o para corromper el sistema de archivos, escribiendo a veces datos inválidos. Algunos gusanos son diseñados muchas veces a veces para vandalizar los sitios web o las páginas web, ¿no? Ese es otro de los propósitos que tienen los malware. ¿Los malware se clasifican como tal? Sí, sí hay una clasificación. Existen tipos de malware. Por ejemplo, están los malware infecciosos, los malware oculto, los malware para obtener beneficios. Dentro de este tipo de código malicioso, programa malicioso para obtener beneficios, están, por ejemplo, aquellos programas que se diseñan para mostrar publicidad o para robar información personal, inclusive para realizar llamadas telefónicas o ataques distribuidos, ¿no? Entre otros tipos. Bien, dentro de los malware, digamos, infecciosos están los virus y ellos tienen como finalidad, como objetivo, el de alterar básicamente el normal funcionamiento del ordenador, es decir, buscan alterar el normal funcionamiento de la computadora. Estos actúan sin el permiso o el consentimiento del usuario, ¿no? Y algunos de ellos suelen reemplazar archivos ejecutables por otros archivos que infectan mediante código, ¿ok? Pueden también destruir de manera intencionada los datos almacenados en un ordenador. Algunos de ellos son inofensivos, solo se caracterizan por ser molestos y su función es la de propagarse, ¿no? A través de un programa. Algunos de ellos, algunos de este tipo de malware, como son los virus, no se replican a sí mismos, porque no tienen esa facultad, ¿no? Como son, por ejemplo, el gusano informático. El gusano informático sí tiene, digamos, esa facultad de poder reproducirse, ¿no? Bien, continuamos. Bien, dentro de archivos maliciosos, como son los virus, algunos contienen una carga dañina llamado payload con distintos objetivos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el de realizar daños importantes en los sistemas operativos. Otros son diseñados simplemente para generar, digamos, malestar en el usuario, manera de broma, y otros terminan bloqueando las redes informáticas y esto genera tráfico inútil dentro de la red LAN, es decir, dentro de la red de área local en la cual se estaría operando. Entonces, muchos de estos virus han sido, digamos, diseñados para hacer, en este caso, tareas específicas dentro del sistema operativo y hay que, en cierta manera, identificarlos a través, obviamente, de un software como es un antivirus o, en este caso, un antimalware, para poder no solamente detectarlos, sino desinfectarlos, es decir, eliminarlos dentro del sistema operativo. ¿Cuál es la función de un malware? Pues básicamente el de propagarse. Y esto lo van a hacer a través de un programa, a través de un software, ¿no? Antiguamente, si nos remontamos a la historia, pues el origen de los malware o de los virus se propagaban sobre todo a través de los disquetes, ¿no? Anteriormente, pues antes de la aparición del pendrive o en este caso de la memoria USB,
se utilizaban estos disquetes, ¿no? Que eran, digamos, el dispositivo por excelencia para el usuario, para lo que es el copiado de información, ¿no? Digamos, la carga y descarga de información hacia el ordenador. Luego, con el tiempo, pues esto cambió, pero en sus inicios, digamos, el disquete era el elemento clave para poder propagar, para poder difundir este tipo de programas maliciosos como son los virus. ¿Y cómo se transmitían? Pues cuando tú colocabas el disquete a un ordenador para copiar un archivo y si es que ese ordenador no tenía un antivirus, pues muchas veces terminábamos infectando el disquete y luego cuando nos conectábamos a otro ordenador, a otro computador y conectábamos o digamos introducíamos el disquete para poder hacer el copiado de archivos o poder trabajar con estos archivos, a veces el malware terminaba pues descargándose en ese sistema operativo y así es como se, digamos, transmitía la infección, ¿no? Así es como se iban reproduciendo, ¿no? Este tipo de programas maliciosos, ¿ok? Entonces, esa era un poco, digamos, la forma de cómo es que se propagan los malware, ¿ok? Muy bien, hablemos de la historia. El primer virus que apareció fue llamado Creeper. Atacó a una máquina de IBM, ¿no? Una serie 360 en 1972 por Bob Thomas. Este emitía periódicamente en la pantalla el mensaje I am a creeper, catch me if you can. Es decir, soy una enredadora, agárrame si puedes. Ese era el mensaje que, digamos, transmitía, ¿no? Para eliminar este problema se creó el primer programa antivirus denominado Reaper, es decir, denominado portadora, ¿okay? Entonces, este programa fue, digamos, el primer antivirus que se creó para dar solución al malware de Creeper, ¿no? Que logró, pues, infectar una máquina IBM de serie 360, ¿no? Y obviamente, pues, este Bob Thomas se hizo famoso en 1972 al lograr crear este tipo de virus. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Tipos por distintas características. Existen malware de diferentes tipos por diferentes características. Una de ellas son básicamente los virus residentes, ¿no? Y la otra tiene que ver con los virus de acción directa, ¿no? También están, por ejemplo, los virus de sobreescritura, los virus de arranque y también están los virus de enlace o directorio. Hay algunos virus que son virus cifrados, están también los virus polimórficos y están también los virus multipartites, así como los virus de fichero y los virus de arranque, ¿no? Los virus FAT. ¿Okay? Entonces, hay toda una característica, sí, y son básicamente estos, ¿no? En cuanto a la clasificación de malware, aparte de los virus, también existen los gusanos, ¿no? Y este tipo de malware tienen básicamente la propiedad de poder duplicarse a sí mismo. Es decir, un gusano en realidad se duplica, se crean copias de sí mismo, ¿no? Tiene esa propiedad, esa característica. Utilizan las partes automáticas, sobre todo de un sistema operativo, que generalmente son invisibles al usuario y hacen pues este copiado, esta reproducción. No se precisa a veces alterar los archivos de programas, residen los gusanos en memoria y estos también causan problemas en la red, ¿no? En cierta manera. También se basan en una red de computadoras para enviar copias de sí mismos a otros puntos, es decir, a otros ordenadores, y viajan sobre todo dentro de la red LAN. Esa es, digamos, la característica que tienen los gusanos. ¿Ok? Muy bien, hablemos ahora de un poco de historia que tiene que ver con el tipo de malware infeccioso. El primer gusano informático que se creó fue el gusano de Morris en 1988. Es decir, en 1988 aparece este primer, digamos, tipo de malware, el primer tipo de gusano informático, y fue Morris quien básicamente fue su creador, ¿no? Digamos, de alguna manera. Este logró infectar una gran parte de los servidores y Robert Halfan Morris fue sentenciado en realidad por 3 años en prisión frente a la creación de este tipo de, digamos, de programas, ¿no? Este tipo de malware.
Este hecho alertó a las principales empresas que estaban involucradas en lo que era el tema de seguridad de tecnologías para que se puedan desarrollar los famosos cortafuegos o los famosos firewalls, porque los firewalls finalmente eran, digamos, los elementos claves para poder detectar este tipo de malware, ¿no? Como eran pues los gusanos informáticos. Bien, dentro de lo que son los malware ocultos están también, por ejemplo, las puertas traseras o también conocidos como backdoor, ¿no? Los backdoor o puertas traseras también son otro tipo de malware, malware oculto sobre todo, y es un método en realidad para eludir los procedimientos habituales de autenticación, sobre todo cuando queremos conectarnos a una computadora. Esto puede instalarse mediante una puerta trasera, lo que va pues a permitir un acceso remoto, ¿no? Sobre todo mucho más fácil, ¿no? En cuanto al acceso en el futuro. Una vez que el sistema haya sido, digamos, comprometido, pueden instalarse previamente el software malicioso para permitir sobre todo la entrada de los atacantes. ¿Ok? Los fabricantes de ordenadores preinstalan puertas traseras muchas veces en los sistemas operativos para poder facilitar el soporte a los clientes, ¿no? El famoso soporte remoto. ¿Ok? Entonces, digamos que es así como que, digamos, funciona este tipo de malware, ¿no? Se suelen filtrar por el backdoor, por la puerta trasera del sistema operativo. Bien, dentro de lo que son los backdoor o puerta trasera, pues están también como elementos que propician este tipo digamos, de ataques, los crackers, ¿no? ¿Por qué? Porque los crackers son los que usan estas puertas traseras para asegurar el acceso remoto a una computadora, intentando en algunos casos permanecer ocultos ante una posible inspección. Para instalar puertas traseras, los crackers pueden usar troyanos, pueden usar gusanos u otros métodos que logren infiltrarse e infectar un sistema operativo, ¿no? Muy bien. Dentro de los malware ocultos están también los drive-by downloads, ¿no? Es decir, el manejo por descarga, ¿no? Estos son sitios que instalan en algunos casos spyware o códigos que dan información de los equipos sin que el usuario muchas veces se percate, ¿no? Google ha descubierto de uno de cada 10 sitios web o páginas web pueden contener este tipo de malware. Y esto muchas veces se efectúa sin consentimiento, ¿no? Básicamente. Bien, aquí tenemos un tipo de malware oculto, ¿no? El driver by download, ¿no? Donde vemos pues aquí que lo que hace es generar una descarga y muchas veces esta descarga se hace desde una URL, ¿no? Ahí así es básicamente como se maneja. Ok, aquí tenemos una imagen donde nos grafica más o menos cómo es que interactúa este tipo de malware con nuestro sistema operativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos al usuario, ¿no? El usuario muchas veces visita pues un sitio web, ¿no? Y si es que no se ha tomado la molestia de analizar el sitio web que está visitando, pues este sitio web puede comprometer seriamente una página web, o sea, puede comprometer seriamente la información que digamos, va a mostrar, ¿no? Y obviamente el usuario aquí lo que está haciendo es conectarse a un, digamos, servidor web malicioso, porque este lo va a redireccionar a otro servidor donde probablemente tenga código indebido, ¿no? En los famosos page, secret loads, another page. Y en cierta manera, pues servidor puede incluso redireccionar a lo que es un exploit server, ¿no? Que lo que hace pues también contiene código malicioso y este podría incluso redireccionarlo a un tercer servidor que se considera como un malware server, es decir, un servidor que contiene únicamente virus, que contiene únicamente gusanos, que contiene únicamente malwares
y que en cierta manera pues va a terminar descargando archivos sin que el usuario a veces se dé cuenta, ¿no? De que se están filtrando información al sistema operativo. Entonces, la recomendación aquí es tener en cuenta qué sitios web estamos visitando y si es que estos en verdad han sido previamente evaluados o analizados por nuestro antivirus. Hoy en día la mayoría de antivirus te da esa posibilidad de poder hacer un análisis en tiempo real del sitio web al cual tú te quieres conectar para determinar básicamente si es que hay alguna posibilidad de bloquear el acceso, porque obviamente estamos entrando a un servidor web donde este contiene pues código malicioso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué sitios web visitamos, al menos si es que no hemos dado el análisis preliminar del mismo. Bien, otro tipo de malware oculto son los rootkits. Los rootkits lo que hacen es modifican el sistema operativo de un ordenador, permite que el malware permanezca oculto por el usuario. Por ejemplo, evitan que un proceso malicioso sea visible en la lista de procesos del sistema o que sus ficheros sean invisibles, ¿no? En algunos casos, o visibles para el explorador de archivos. Originalmente se decía que los rootkits pues eran un conjunto de herramientas instaladas por un atacante en un sistema de Unix, donde el atacante había tenido acceso de administrador, es decir, el access root. Finalmente, al tener acceso, el atacante podía tener toda la información, ¿no?, que se podía estar manejando en ese equipo. Actualmente el término es usado más generalmente para referirse a la ocultación de rutinas en un programa malicioso. El malware que permite la administración remota de un ordenador de forma oculta, esto se da por parte de los usuarios que tienen acceso pero no han sido autorizados. También otra característica que tiene este tipo de malware es de que no se tiene a veces el consentimiento del propietario del usuario para poder acceder a alguna función o proceso del sistema, pero que este tipo de malware sí tiene esa capacidad de poder, digamos, acceder a los archivos del sistema operativo. Otro tipo de malware son los troyanos, ¿no? Los troyanos son un tipo de malware que en realidad vienen a ser un híbrido, y se considera un híbrido porque viene a ser la mezcla entre un troyano y una puerta trasera, es decir, un backdoor. No es, digamos, un troyano atendiendo a la definición como tal, ¿no? Están en algunos casos disfrazados como algo inocuo o atractivo, que invitan al usuario a ejecutarlo, ocultando un software malicioso. Puede también tener un efecto inmediato y puede llevar muchas consecuencias indeseables, sobre todo cuando se borran los archivos del usuario. También se dice que representan el 81% del malware detectado, es decir, más del 81% o alrededor del 81% de este tipo de virus, este tipo de malware que existen, solo el 81%, ¿no?, son los que representan en realidad. Bien, aquí tenemos un antivirus que está detectando la presencia de un troyano y inmediatamente pues manda la alerta, ¿no? Dice, se ha encontrado un troyano. Y claro, esto depende pues del tipo de antivirus también que estemos utilizando. Bien, el porcentaje de malware que se representan, digamos, o que representan sobre todo los troyanos, son actualmente alrededor del 80.77%. Y nos damos cuenta que el segundo dentro de este porcentaje vienen a ser los gusanos, con un 9.31%, y a nivel de virus es el 6.43%. Si hablamos de adware o digamos spyware, son el 2.89%, ¿no? Y el otro solamente es el 0.60%. IBM
En este caso, Internet Security System nació en 1994 y desde entonces se ha transformado en uno de los referentes obligados a la hora de estudiar amenazas en Internet. En agosto del 2007, este sistema de seguridad de Internet ha publicado completos informes sobre la tendencia y las estadísticas de vulnerabilidades a nivel de malware, de phishing y también de spams, los cuales pues han dejado para su evaluación. El informe destaca la proliferación de los ataques que explotan las vulnerabilidades no parchadas, ¿no? Sobre todo en los sistemas. El crecimiento también del robo de la información confidencial para, poder efectuar algún fraude, y también el phishing son también algo común, es una práctica que se da, ¿no? Que a veces se considera como una práctica normal, inclusive, ¿ok? En la siguiente imagen, por ejemplo, se puede ver lo que remarcamos desde ISIC Latinoamérica, que desde hace tiempo pues el crecimiento desmedido de troyanos y gusanos como herramientas que son cada vez más utilizadas por los delincuentes informáticos está en apogeo. Es decir, el ranking aquí lo lidera pues definitivamente los troyanos. ¿Okay? Bien, otro tipo de troyanos son los backdoors, los banket, los botnets, los dialers, los droopers, los downloads, los keylogger, los password steal y los proxy. Si hablamos de drooper, estos son usados para empezar la propagación de un gusano inyectándolo dentro de la red local de un usuario. Entonces, hay, como nos podemos dar cuenta, pues toda una variedad de troyanos que existen y que están, digamos, en la red y que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Ok, ¿cómo, digamos, son las formas de infectarse con los troyanos? Esto a veces se da por descarga de programas, ¿no? Y la descarga de programas se hacen a través de las redes y a veces el usuario mismo, al descargar un determinado programa, un determinado software, que a veces termina siendo pues una herramienta informática, donde a veces existen diversos sitios web que ofrecen la descarga de ciertos programas que a veces requieren licencia de software, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo de qué tipo de sitio web estamos iniciando la descarga, porque este podría ser un, digamos, malware server, ¿no? Un servidor de virus, sobre todo. Los exploits para aplicaciones no actualizadas, como navegadores, reproductores multimedia, pues es otra forma también de infectarse con troyanos. La ingeniería social, que es básicamente la técnica basada en el engaño, que es la que más se utiliza hoy en día para poder someter a un usuario a no solamente, digamos, a facilitar la descarga de archivos o de repente comprometer alguna estafa o algún engaño, etcétera, también está presente aquí, dado que a veces un cracker manda directamente el troyano a la víctima a través de la mensajería instantánea. Y si es que no nos tenemos, digamos, el cuidado o no nos damos cuenta, pues podríamos terminar siendo víctimas de esta ingeniería social, ¿no? También están los archivos adjuntos en correos electrónicos y archivos enviados por mensajería instantánea. Estos también pueden contener troyanos, sobre todo cuando se envían correos y se adjuntan archivos que no han sido previamente, digamos, analizados por un antivirus, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos problemas con él. Bien, dentro de esta clasificación de malware a nivel de troyanos, hay algunos consejos que debemos de considerar para justamente evitar este tipo de infecciones. Una de ellas es disponer de un programa, básicamente de un antivirus, pero que éste esté actualizado regularmente. ¿Qué significa? Significa que no basta con tener un antivirus instalado, si es que no, en realidad si es que este no está actualizado, no está en línea. Es decir, debería de hacerse constantemente una actualización en línea para justamente evitar, digamos, tener un antivirus que al final no está haciendo ninguna detección, ¿no? Lo otro es disponer de un firewall correctamente configurado. Los firewall o cortafuegos también nos ayudan a poder detectar este tipo de malware como son los troyanos.
Otro consejo es tener instalados los últimos parches o las últimas actualizaciones de seguridad, sobre todo en nuestros sistemas operativos. La descarga de programas lo debemos hacer siempre desde páginas web oficiales, ¿no? Es decir, desde sitios web oficiales o páginas web de confianza. Si no estamos seguros de qué sitio web estamos visitando, pues simplemente no deberíamos realizar ninguna descarga si es que no hemos tomado las medidas del caso de poder analizar el sitio web al cual nosotros estamos accediendo a través de la URL, ¿no? Muy bien, otro consejo sería no abrir los datos adjuntos de un email, de un correo electrónico, si es que no conocemos el remitente, ¿no? A veces nos llegan diferentes tipos de correos con archivos adjuntos y hoy en día, a Dios gracias, la mayoría de, digamos, servidores, ¿no? Como por ejemplo Gmail, como por ejemplo Hotmail, tienen la capacidad de poder determinar si es que un correo es spam o no. Y si es spam y tiene información o tiene, digamos, un remitente que no es conocido, que no está en tu lista de contactos, pues simplemente va a recepcionar el correo y lo va a alojar en la opción de spam como correos no deseados con el archivo probablemente que esté adjunto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué tipo de archivos descargamos, sobre todo desde nuestro correo electrónico, que se nos puedan estar de repente enviando, ¿no? Otro consejo, evitar la descarga de software de redes P2P, ¿no? Es decir, debemos evitar la descarga de programas si es que básicamente no tenemos la seguridad del tipo de archivo que en verdad vamos a descargar, porque este podría finalmente ser algún malware, ¿no? Bien, hablemos ahora de los tipos de malware para obtener beneficios, ¿no? Dentro de los malware para obtener beneficios están aquellos que nos permiten mostrar publicidad, como por ejemplo los spyware, los adware y los key hacking, ¿no? Los key hacking es básicamente otro tipo de malware. Otro tipo de malware, aparte de mostrar publicidad, están los malware que te permiten robar información confidencial o información personal, como por ejemplo están los keylogger y están los stealers. Y otro tipo de beneficio que se puede obtener con este tipo de malware es el hecho de poder realizar llamadas telefónicas, así como también hacer ataques distribuidos, entre otros. Los dialers, pues es uno de ellos que permite realizar llamadas telefónicas con la única intención de poder, digamos, establecer contacto con el cliente y poder luego distribuir o comercializar algún producto en particular, ¿no? O sea que son utilizados en beneficio, ¿no? En beneficio sobre todo para la parte empresarial. Por otro lado, están aquellos malware que generan ataques distribuidos, como por ejemplo los botnets, y otros tipos como Rocket Software y los ransomware. Los ransomware es también otro tipo de malware y hay que tener mucho cuidado con ellos también, ¿no? Bien, continuamos. Hablemos ahora de los spyware. Los spyware son aquellos tipos de malware que muestran publicidad. Fueron creados para recopilar información sobre las actividades realizadas por un usuario y lo que hace básicamente es recopilar información sobre las actividades realizadas por el usuario y las distribuye a agencias de publicidad u otras organizaciones que estén interesadas en ese tipo de información. Algunos de los datos que recogen son los sitios web, ¿no? Que se visitan sobre todo para el usuario, así como también las direcciones de correo electrónico a las que después se envía vía spam, ¿no? Entonces hay dos formas de poder recoger esta información, ya sea por archivos adjuntos o ya sea por email. Tendrás que evaluar qué tipo de malware de repente es al cual te estás de repente enfrentando para poder darle la mejor solución, ¿no? Que es su eliminación como tal, ¿no? Dentro de los malware que ofrecen publicidad, como son los spyware, están algunos que recogen datos. Por ejemplo, aquellos malware que permiten obtener información del usuario cada vez que un usuario visita un sitio web que no está, digamos,
seguro, pues puede correr el riesgo de descargarse este tipo de malware, ¿no? Muy bien, y también están las direcciones de correo electrónico que se dan después de que se envían los spam, ¿ok? Bien, ¿qué funciones realizan los spyware? Pues realizan diferentes funciones, como queramos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de poder mostrar, digamos, anuncios que muchas veces no son solicitados por el usuario. Y esto se hace mediante ventanas pop-up. Las ventanas pop-up son consideradas ventanas emergentes o ventanas flotantes que se pueden utilizar en ese espacio, ¿no? O quizás el hecho de poder también recopilar información privada, restringir solicitudes de páginas, instalar marcadores de teléfono, ¿no? O sea, estas son las diferentes funciones que tienen los spyware. Y estos son instalados muchas veces como troyanos juntos con el software, sobre todo. ¿Cuál es la, digamos, la forma, ¿no? De que estos se puedan instalar, esos troyanos, ¿no? Que a veces suelen ser descargados pues desde la nube, ¿no? Desde el cloud. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De los diferentes, digamos, servicios que pueden existir dentro de un sistema operativo y que inclusive hay este tipo digamos, de herramienta, ¿no? Que es en realidad un spyware, pero que lo que hace es generar publicidad. Y una vez que tiene toda la información, pues, ¿no? Puede ya, digamos, tener acceso al sistema operativo y a la unidad de disco, sobre todo, ¿no? La característica que tienen los spyware es que se autoinstalan en el sistema operativo afectado. Esa es una característica. También se ejecuta cada vez de que se pone en marcha el ordenador utilizando a veces el CPU y la memoria RAM. ¿Esto reduce en cierta medida la estabilidad del ordenador? La respuesta es correcta. Claro que sí. Funciona también todo el tiempo controlando el uso que se hace de Internet y mostrando muchas veces anuncios relacionados con el tipo de spyware que intenta, digamos, infectar, ¿no? El sistema operativo o, en todo caso, generar pues, problemas de estabilidad en el equipo, ¿no? Bien, dentro de los AdWords es otro tipo de malware, es el de mostrar publicidad, ¿no? Es muy común que a veces uno visite un sitio web o visite una página web y a veces se encuentra una serie de anuncios publicitarios, ¿no? A manera de pop-ups o ventanas emergentes. Eso, ¿de dónde salió? Pues en este caso del sitio web visitado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué páginas web son en realidad las que visitamos, ¿ya? Bien, dentro de lo que es los AdWords para mostrar publicidad, en realidad suelen ser molestosos para los usuarios, ¿no? Porque les permiten, digamos, mostrar anuncios sin su consentimiento, ¿no? Y algunos programas como lo son shareware permiten usar este tipo de programas de forma gratuita y lo que hacen es te muestran publicidad, ¿no? El usuario a veces es consciente que la publicidad que se muestra se hace de manera, digamos, no permitida o sin el consentimiento del usuario, ¿no? Pero es otro tipo de malware que existe y que hay dentro de esta clasificación a la cual estamos haciendo mención. Dentro de los malware que existen para obtener beneficios también están los keylogger, ¿no? Los keylogger en realidad lo que hacen es robar información personal. Es un tipo de programa, es un tipo de, digamos, de software o en algunos casos también viene a ser un dispositivo de hardware específico que se conecta al teclado y que automáticamente uno puede guardar toda la información de lo que un usuario teclee dentro de ese ordenador, ¿no? O dentro de esa, digamos, notebook o laptop, ¿no? El tipo de software, en realidad es un tipo de software o un dispositivo de hardware específico, pero se encarga de registrar básicamente las pulsaciones que se realizan con
con el teclado. Y lo que hace es las guarda, las almacena en un fichero y luego se las envía a través de Internet. Esto permite a que otros usuarios pues tengan acceso a contraseñas importantes, ¿no? Como por ejemplo, números de tarjetas de crédito, entre otros, ¿no? Porque pues va a tener acceso a toda esa información a través de payload. El registro de lo que se teclea en algunos casos puede hacerse tanto como medios de hardware como también como medio de software. Como medio de hardware, los sistemas comerciales disponibles incluyen dispositivos que pueden conectarse al cable del teclado o en este caso al teclado mismo y son visibles para el usuario, no siempre y cuando éste revise la parte de abajo, ¿no? En este caso la parte, digamos, posterior del CPU y lo va a encontrar ahí en este dispositivo que es desconectado para poder guardar la información de lo que el usuario termina pues digitando en ese ordenador, ¿no? En cuanto a lo que son los keylogger como software o como programa, pues es un malware que puede ser incluso distribuido a través de un troyano. Es decir, este tipo de virus puede tranquilamente distribuirse, digamos, magnificarse a través del uso de un troyano. Bien, si hablamos del keylogger con hardware, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ¿no? Es un dispositivo que se conecta entre el CPU y el teclado. Entonces, todo lo que el usuario digite en ese ordenador se crea automáticamente en un fichero de texto con toda la información que está recopilando, ¿no? En realidad, vienen a ser una especie de adaptadores, ¿no? En línea que intercalan en la conexión del teclado y tienen pues la ventaja de poder ser instalados inmediatamente. Sin embargo, eh, existen, digamos, de forma eventual, incluso inadvertida, formas de poder detectar con facilidad este tipo de dispositivos. Y eso se logra con una revisión visual, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo el dispositivo se puede conectar y listo. Ya podemos obtener toda esa información de lo que el usuario termine digitando. Entonces, si hablamos de los keylogger con hardware, estos dispositivos se pueden en realidad instalar dentro de los teclados estándares, no solo para evitar ser detectados, sino que en algunos casos estos pueden reemplazar el contenido del keylogger. En algunos casos, pues son imperceptibles a menos de que se busquen a través de un antivirus, ¿no? Bien, el keylogger con software está basado, dice, en un núcleo. Este método es en realidad el más difícil de poder escribir y difícil también de poder combatir. Los keylogger residen en el nivel del núcleo, ¿ok? En el nivel del núcleo, el núcleo del sistema operativo, es al cual, digamos, estoy haciendo referencia, y tienen básicamente el acceso autorizado al hardware que los va a hacer pues de gran alcance. Puede también interactuar como driver del teclado y acceder así a cualquier información que ha sido registrada por el teclado mientras que se va, digamos, al sistema operativo toda esa información. ¿Cómo podemos protegernos de los keylogger? Pues podemos usar monitores de red o podemos usar un software anti-keylogger, ¿no? Mediante ese monitor de red podemos nosotros ver, ¿no? El monitoreo pues, del equipo y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el programa, digamos, que se puede utilizar, ¿no? Un anti-keylogger. Otro tipo de virus son los ransomware. Los ransomware, por ejemplo, son también un tipo de malware. Y ahí tenemos una imagen donde, por ejemplo, se filtró un virus de la policía, en este caso española, y vemos cómo es que este tipo de malware genera una especie de alerta en el sitio web y muestra, pues, digamos, al usuario información
para que éste pueda iniciar una descarga de los archivos que se manejaban en ese sitio web. Un tipo en realidad de virus. ¿Cuáles son los métodos de protección que podemos, digamos, tener en cuenta? Uno de ellos es tener el sistema operativo y el navegador web siempre actualizados, tener instalado un antivirus y un firewall y configurarlos para que se actualicen automáticamente de forma regular, ya que cada día aparecen pues nuevas amenazas. Se deben utilizar también contraseñas de alta seguridad y esto para evitar sobre todo ataques de diccionario, ¿no? Es decir, usar contraseñas, digamos, donde no sean fáciles de descifrar, si no se utilicen, por ejemplo, valores numéricos y también alfanuméricos, ¿no? Cuando una contraseña es mucho más larga, tiene mucho más dígitos, es mucho más difícil de poder, digamos, hackear, ¿no? Eso es una medida también de protección a considerar. Otro método de protección es utilizar una cuenta de usuario con privilegios limitados. Eso también podría ser la cuenta del administrador. En realidad solo debe utilizarse cuando sea necesario cambiar la configuración o cuando se desee, por ejemplo, instalar un nuevo programa, un nuevo software. Otro método de protección es tener precaución al ejecutar el programa procedente de Internet, ¿no? Es decir, si hemos descargado un programa de Internet, tener en cuenta si es que este programa ha sido previamente analizado por nuestro antivirus, no vaya a ser que sea de repente un troyano, de repente pues algún tipo de malware que termine pues digamos infectando nuestro equipo, ¿no? Es importante siempre asegurarnos de dónde es que proceden este tipo de software que vamos a ejecutar en nuestro ordenador. Si es que lo hemos descargado de internet o de algún dispositivo extraíble, como por ejemplo los pendrive o los CDs, ¿no? Que en cierta manera pues son el medio de transporte de los malware, de los virus, ¿no? A nivel de dispositivos móviles, un método de protección sería instalar apps, es decir, instalar aplicaciones desde tiendas reconocidas como la App Store, en el caso de Google Play, y en el caso de Nokia Store, también tiene pues su propia aplicación de descarga, ¿no? Esto en cierta medida va a garantizar de que no se tengan malware dentro de los dispositivos móviles. Otra medida de protección, evitar descargas de programas de redes P2P, ya que realmente no se sabe si su contenido, de dónde procede, ni dónde es que viene este tipo de programa del cual vamos a descargar, o del cual vamos a iniciar la descarga. Bien, en el caso de los dispositivos móviles están los antivirus para smartphone, ¿no? También existen, en el caso de los teléfonos inteligentes, también existen sus propios antivirus. Es decir, hay aplicaciones, hay apps que también, así como en el sistema operativo tenemos nuestros antivirus en línea, que es un programa que instalamos y que tiene la actualización en línea, pues para los dispositivos móviles también existe, digamos, este tipo de aplicaciones, ¿no? de antivirus que podemos instalar y configurar para poder hacer uso luego de ellos, ¿no? Si hablamos de programas de anti-malware, existen programas anti-malware, sí, y estos pueden en realidad combatir el malware de dos maneras, de dos formas. Uno, proporcionando protección en tiempo real contra la instalación de malware en un ordenador, y lo va a hacer pues mediante el escaneo de todos los datos procedentes de una red. Esto se hace siempre en busca de malware y bloqueando todo lo que se suponga que represente una amenaza. Para eso existe este tipo de programas. También identifica, digamos, la protección de los antivirus, ¿no? Va a poder, una vez detectado cuál es el tipo de malware, el anti-malware, que es en realidad muy parecido al antivirus, va a hacer no solamente el análisis en el sistema operativo, los va a detectar y los va a tratar de eliminar, ¿no? ¿Se pueden combatir los malware? Sí, hay una forma de poder combatirlo de dos maneras, ¿no? Una de ellas es detectando y eliminando los malware que hayan sido instalados en el ordenador, ¿no?
Esto va a ser mucho más fácil de usar y sobre todo el más popular. Se deben de escanear siempre el contenido del registro de Windows, sí, los archivos del sistema operativo, también de la memoria y los programas que han sido instalados en el ordenador, lo cual pues muestra una lista con todas las amenazas que previamente haya, digamos, detectado, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta, cuestiones. Ya. Bien, dado que no hay preguntas, creo yo que estamos dentro del tiempo y pues por ahora nos vamos a quedar en este tema y en la siguiente sesión continuaremos con el otro tema que tiene que ver con la seguridad de la información. ¿Ok? Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.